Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 19, mes 2. Levítico capítulo 7. Desde el versículo 28 es posible visualizar cómo son ungidos Aarón y sus hijos como sacerdotes, dando cumplimiento a lo instruido en el libro de Éxodo. Se puede apreciar cómo este sacerdocio era solo una sombra de lo que había de venir en Cristo, donde Él es el gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec y no la orden de Aarón. En el caso de Cristo, Dios interpuso un juramento perpetuo que no hizo en el caso de Aarón, ya que éste iba a ser abolido, mientras que en Cristo se juró sacerdocio para siempre, tal como lo dice el Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Capítulo 8. El sacerdocio aarónico tenía como señal de que iba a quedar obsoleto y abolido el hecho de que los sacerdotes debían obtener limpieza de sus pecados y los del pueblo, por medio de sacrificios que indudablemente los acercaban a Dios, pero que eran solo de un estado temporal y de carácter ceremonial, no así por medio de la sangre de Cristo, como dice en Hebreos 9, ya que los antiguos sacrificios no limpiaban sus conciencias. Es bueno destacar también el tema del aceite, como la unción que recibió Aarón, símbolo del Espíritu Santo, equipándole para el servicio del sacerdocio. Lo mismo ocurre con los creyentes actualmente. Somos sacerdotes de Dios, cada uno es ungido por el Espíritu Santo para el servicio al Señor. Se puede apreciar también que todas las cosas son ungidas para que comiencen a funcionar, tanto los utensilios como los sacerdotes, y eso podemos verlo en los versículos 11 y 12. Así también el Señor, a través de su sacrificio, permitió que viniera el Espíritu Santo y nos capacitara para toda buena obra, para que le seamos templo, como dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En este sentido, debemos meditar en lo que está diciendo la Escritura con respecto a este asunto, ya que se aplica también a nosotros, como veíamos, bajo el entendimiento del nuevo pacto. Capítulo 9. Si nos fijamos bien, el primer templo fue con gran gloria, a pesar de que era una sombra, estando por desaparecer y quedar obsoleto. Sin embargo, ahora hablamos de una realidad definitiva de los bienes que están por venir en el nuevo pacto. Por tanto, si este templo y tabernáculo tuvo gloria, ¿cuánto más el templo de hoy, que es la iglesia? Por ello, debemos considerarlo como algo glorioso y tener mucha reverencia para conducirnos en esta casa, que es la casa de Dios, como dice 2 Timoteo 3:15. Al terminar esta unción y consagración de Aarón y sus hijos, dice: la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Versículo 24. Cada vez que ocurre un hito, como un hecho importante, único y fundacional en la historia de la redención, el Señor se manifiesta con gloria. A través de esta misma manifestación, certifica lo que está ocurriendo. En este caso, se agradó de los sacrificios y obediencia, por lo que respalda el ministerio de Aarón. Del mismo modo ocurrió cuando Salomón inauguró el templo y hubo una manifestación de la gloria de Dios. Podríamos añadir también el éxodo de Israel desde Egipto o la manifestación en Pentecostés, de lo que se desprende que hay un error muy grande al creer que dichas manifestaciones van a repetirse durante la historia hasta estos días, ya que su objetivo real es remarcar ese hito fundacional como un momento único y especial que está certificando y avalando como señal del Señor. Salmos capítulo 37, versículos 12 en adelante. Se aprecia nuevamente el contraste entre los justos y los impíos. Destaca aquí la excelencia de seguir al Señor en sus caminos, ya que esto es lo que significa realmente ser justo, creer en Él, siguiéndolo y viviendo conforme a esa verdad. Por el contrario, mientras los impíos traman el mal, el Señor está sobre ellos y al tanto de todo. Respecto a esto nos dice su palabra que se reirá del impío, en el versículo 13. Su arco será quebrado, dice el versículo 15. Su final es terrible, pues los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo, dice este salmo. Se contrasta la falta de integridad y la deshonestidad del impío con la misericordia y la generosidad del justo. Es posible ver cómo el Señor endereza y ordena los pasos del hombre, lo levanta, no lo deja caer ni quedar desamparado, sino que sostiene a quienes son su pueblo, como dice los versículos 23 y 24. Nuevamente nos dice que nos apartemos del mal y hagamos el bien, ya que este camino de fe y obediencia nos llevará a la vida eterna. Esto es muy importante, pues el Señor no es neutral, como muchos parecen creer. Él ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre, sino que serán guardados, pero la descendencia de los impíos será destruida. Muchos parecen pensar que ellos son la medida de lo bueno y lo malo, que pueden creer en un Dios a su manera, un Dios con minúscula en este caso, pero el Señor ama la rectitud y Él no es neutral, pues ama lo bueno y aborrece lo malo. Finalmente, los justos serán los que heredarán la vida eterna y vivirán sobre ella para siempre. Proverbios 10, versículo 5. Continúa hablando de la diligencia en comparación con la negligencia. Sigue siendo contrario
contrastes que son característicos en este libro. En este caso, habla que el hombre entendido y sabio es aquel que trabaja en el tiempo en que se debe trabajar. Se aprovisiona, ahorra, discierne los tiempos y sabe que debe pensar en el mañana. En contraste, el que duerme en el tiempo de la siega y en medio de la cosecha es hijo que avergüenza. Simplemente vive como un necio. Este encontrará al final de su camino hambre y pobreza, por no tomar en cuenta el día de mañana, viviendo preocupado solo del placer inmediato. Que el Señor nos libre de esta actitud. Por eso dice que debemos huir de la pereza como huye la presa del cazador. Este proverbio nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús, quien dijo que mientras era de día había que trabajar, en Juan capítulo 11, y cuando dijo también, mi Padre hasta esta hora trabaja y yo también trabajo, hablando sobre el día de reposo. Encontramos, por tanto, que la actitud de Jesús fue de diligencia perfecta y es la que nosotros debemos imitar y aplicar a nuestras vidas en cuanto a nuestras labores cotidianas. Marcos capítulo 3, desde el versículo 31 se puede apreciar cómo la familia de Jesús, sus más cercanos, trataron de hacerle recapacitar para que terminara su ministerio, de tal manera que dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Versículo 32. Vemos que María estaba con ellos y probablemente tuvo un momento de duda, en que no supo realmente ni entendió quién era Jesús y su ministerio. Aquí el Señor los sorprende con una pregunta que va mucho más allá de su vínculo familiar, diciéndoles, ¿quién es mi madre y mis hermanos? En el versículo 33, porque ellos parecían creer que Jesús iba a actuar de acuerdo a sus lazos familiares. Razonaban que si se había encarnado y había nacido de esta mujer en esta tierra, también estaría sujeto a un comportamiento terrenal y familiar por los lazos sanguíneos que lo vinculaban a ellos. Sin embargo, él fue mucho más allá con esta pregunta y está llamando a su madre y a sus hermanos a convertirse en sus discípulos, porque él dice que su familia verdadera son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Debemos considerar que al mismo tiempo les da la respuesta a este interrogante, pues dice, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, versículo 35. Esto debe conmovernos profundamente porque así nos describe el Señor como su familia más directa, un privilegio que por supuesto no merecemos. Capítulo 4. En los versículos 1 al 20 está la parábola del sembrador que ya analizamos en el libro de Mateo. El Señor está diciendo que el discípulo se define de acuerdo a cómo reacciona ante la palabra, por lo que esta parábola debería servir para que nosotros estemos muy alertas. Hay algunos que escuchan la palabra y la rechazan de inmediato, como aquellos que están reflejados en la figura de la semilla que cae junto al camino, la cual no alcanza a germinar ni a tener raíz, siendo comida por los pájaros. Este es el retrato de la obra de Satanás, que quita la palabra del corazón para que la persona la rechace sin considerarla. Con respecto al anterior, tenemos dos tipos de personas que están reflejadas en dos tipos de terreno. Hay quienes parecen recibir la palabra por un tiempo, pero realmente no lo hacen. Por tanto, debemos considerar seriamente en cuál de las dos posiciones están nuestros corazones, ya que si asistimos a la iglesia, pero en forma paralela, llevamos una vida que no es totalmente cristiana, podríamos engañarnos a nosotros mismos pensando que somos de la buena tierra. Fijémonos que la semilla que cayó entre los pedregales representa al que recibió con gozo la palabra, pero no tenía raíz en sí mismo. Estos no son constantes, ya que cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Lamentablemente hay muchas personas de este tipo caminando en la iglesia, quienes perseveran un buen tiempo mientras están sin persecución o tribulación. Sin embargo, esto dura hasta que llega el momento en que su fe es probada. Dichas personas pueden llegar a ser miembros y servir por mucho tiempo, pero en realidad no tienen raíz. De acuerdo a esto último, debemos preguntarnos si realmente la palabra ha llegado a echar raíz en nuestro corazón. Posteriormente se nos presenta a los que han sido sembrados entre espinos. Nos dice que estos son los que oyen la palabra, pero se dejan llevar por los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Estos elementos ahogan la palabra y obstaculizan que haya fruto en las personas. Si analizamos bien la situación actual, estos son los casos más frecuentes, ya que en muchas iglesias se les permite estar cómodos, siguiendo el pensamiento que es mejor que estén dentro de la iglesia a que estén fuera. Se les tranquiliza la conciencia, a pesar de que pudieran tener una asistencia o un servicio inconstante y pobre en sus congregaciones, haciéndoles entender que todo se arregla en el camino y que no hay de qué preocuparse. Pero no sería extraño que estas mismas personas puedan estar viviendo, buscando, codiciando y haciéndose metas como las personas del mundo, y a la vez estén ofrendando y participando en las actividades materiales de la iglesia. Sin embargo, esto va mucho más allá. Se centra en lo que ama nuestro corazón, aquello que ha escogido como el propósito para vivir. Aquí debemos tener mucho cuidado, si es que nosotros hemos escogido también las cosas y formas del mundo, ya que si vamos tras sus objetivos, que han trazado por metas los bienes, el dinero y la vida material, entonces podemos identificarnos con aquellos que están entre los espinos. Siguiendo la idea anterior, en nuestro contexto no somos perseguidos, ni es usual que en las iglesias se predique y se confronte a las personas con su pecado, de una manera en que se les lleve a autoanalizarse si son discípulos o no. Considerando esto, es un hecho que muchas de estas
estas personas pueden estar en medio de la iglesia, sin ser realmente cristianos. Por último, tenemos a los que son discípulos verdaderos, aquellos cuya semilla fue sembrada en buena tierra, como dice el versículo 8. Estos se caracterizan porque oyen la palabra y la reciben, dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, es un fruto abundante y notorio, un fruto que produce una cosecha que se puede percibir y que es útil. Por tanto, procuremos que la palabra realmente cale en nuestros corazones y demos fruto de ella, que produzca una transformación real en nuestra vida. Versículos 21 al 25. Posteriormente vemos que los discípulos son aquellos que también toman esa palabra y la dan a conocer, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, dice el versículo 22. Esto se refiere más específicamente a aquellas enseñanzas del Señor que Él reveló y que no deben estar escondidas, sino que han de ser expuestas, predicadas y publicadas para salvación y para juicio. Esto lo hará un verdadero discípulo. Vemos que se hace un último llamado a analizar bien lo que oímos. Además dice que con la medida que medimos seremos medidos y aún se nos añadirá a lo que oímos. Es decir, debemos tener cuidado con oír y también con actuar de acuerdo a esa palabra que debemos obedecer, ya que conforme a la medida que usamos para medir a otros, también se nos medirá. A su vez nos dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, en el versículo 25. Es decir, al que está oyendo con verdadera disposición, con un corazón abierto y obediente, se le dará más fruto y una vida transformada. Pero al que viene no teniendo un corazón dispuesto a la obediencia con fe, devoción y adoración a Dios, aún lo que haya aprendido o escuchado, se le quitará, no producirá fruto en último término. Debemos reflexionar en estas cosas y disponer nuestro corazón a que se rinda completamente ante la palabra de nuestro Señor.